Bueno, muy buenas tardes para todos nuevamente. Qué lindo que estemos aquí unidos. Hoy tenemos la presentación de J. Musa, el título Súper Tentador. Entonces vamos a estar todos atentos y la dinámica va a ser la siguiente. Se va a poner un reloj y tenemos 2 minutos para preguntar. Cuando veamos que lo que se va a aportar se puede extender, pues nos extendemos a unos 4 minutos. Pero la idea es que la pregunta no pase de 2 minutos. Estará el reloj contando, ¿correcto? Les agradecemos porque a veces unos nos tomamos más tiempos que otros y todos queremos participar. Y diciendo esto, pues estamos contigo, José Iván Muñoz Otamusa. Gracias por venir a participar. Gracias, Angelita. Gracias a todos los del grupo Urantia del Amor por invitarme a su programa. Muchas gracias. Intentaré de alguna manera compartir con ustedes algunas apreciaciones con respecto a Urantia y la ciencia. Son muchos los temas que plantea el libro Urantia frente a la ciencia. Difícilmente los podríamos abarcar en un programa como este, pero ahí trataré como de los más relevantes van a ser planteados en este programa. Eh, Iniciamos con que la visión que nos ofrece el libro Durantia es una de las visiones más integradoras que yo haya visto, y eso fue lo que me enamoró justamente a una persona como yo que ha sido tan buscadora y tan escéptica en algunos casos. Cuando encontré que un libro era capaz de integrar filosofía, ciencia, religión de una manera tan armónica y tan complementaria, fue lo que me enamoró. Hay que destacar que el libro Durantía se denomina una revelación. ¿Y qué es una revelación? Es una información que no existe y que es nueva para el planeta. Esa información de alguna manera cambia el progreso material y espiritual, y esta información llega generalmente por seres celestiales o divinos, bien sea, hay muchos medios por los cuales llega a la revelación, porque en ocasiones las autoridades divinas que protegen y cuidan nuestro mundo y los demás mundos tienen que intervenir para ayudar y complementar los intereses humanos en elevar la verdad, la belleza, la bondad. Y es por eso que tenemos ejemplos como el libro de Mormón, que se considera una revelación, la Torá, la Biblia, el, el libro del curso de milagros, los Vedas. O sea que cada generación y de tiempo en tiempo se van dando revelaciones en el planeta que de alguna manera es una información que no se tiene, es una información que es nueva, y esta información ayuda a avanzar el planeta, la humanidad, de una manera armónica. Cuando hablamos de que los urantianos sabemos que Urantia significa planeta azul, que es el nombre cósmico con el que se conoce nuestro planeta. Pero si miramos la etimología de la palabra Urantia y la dividimos como en pares, y miramos los diferentes idiomas de los cuales pueda significar, un significado detrás de la palabra Urantia, miramos que en el hebreo la palabra Ur significa luz o fuego. Y recuerden que el fuego es el que da origen a todo. El fuego, ahorita vamos adelante, vamos a ver en las diapositivas cómo el fuego es lo primero, o la luz, hágase la luz, y el fuego es el que da origen a toda la materia y a toda la realidad existente. Y miramos que en el germánico también significa origen, en el sumerio significa origen o agua. Cuando miramos la partícula eh, an significa en acadio casa del cielo, en sumerio casa del cielo y en acadio Dios del cielo. Por eso los aquí, o sea, los que bajaron del cielo, de la casa del cielo. Mm, la partícula ti significa vida en sumerio. O también tiene la acepción que cuando se le pone la tía, significa ama o madre. Y en español, pues sabemos que tía es la hermana de la madre. Y cuando miramos la letra A, significa origen, alfa o vacío, que es el gran ouroboro que se muerde la cola y que cuando
tiene movimiento, ese uroboro o esa serpiente que se muerde la cola se convierte en el alfa y que al mismo tiempo es el omega, el infinito. Entonces, si hacemos una extrapolación de todos los significados de cada una de los componentes de la palabra Urantia, diríamos que Urantia es el establecimiento celestial de la vida en el agua. Esa sería como la etimología detrás de la palabra Urantia. ¿Dónde estamos en realidad? Urantia, eh, cuando un libro se refiere a Urantia, dice que nosotros estamos prácticamente en los exteriores, en las afueras de Satania. Nuestro sistema solar está muy alejado dentro de lo que se conoce como la capital de Jerusalén. Eh, Inclusive está tan alejado que nos ven como uno de los lugares más alejados y pobres y humildes de toda la creación. Solo que tuvimos la fortuna de tener el creador de este universo como un hombre que se auto-otorgó en este planeta y eso elevó nuestro planeta al honor de tenerlo como un santuario. Y fue la única manera que empezó a llamar la atención. Nuestro planeta azul se convirtió en un santuario porque allí fue donde llegó el creador de este planeta, de este universo local y lo destacó de todos los demás planetas y lo puso como ejemplo. Entonces, Urantia es relativamente muy alejada del sistema como tal, en el exterior. Según vemos aquí en la gráfica, ese puntico rojo, inclusive el tamaño sería extremadamente grande, ese puntico rojo es demasiado grande para la escala que nos muestra la fotografía. Hay que recordar que cuando se publicó el libro de Urantia, se publicó por allá en el año 55 después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, sí, estaba ya preparado y estaba listo, pero justo cuando estalló la Segunda Guerra Mundial tuvieron que suspender la edición del libro. Por eso hubo que esperar hasta el año 55. Eh, es muy interesante ver de que a pesar de que fue en los primeros albores, en las primeras décadas del siglo XX, eh, todos los avances científicos que se le abonan que tienen que ver con la actualidad. Además, el libro en este momento está traducido a 29 idiomas en más de 40 países y para eso está la Fundación Orantia, que es la que vela por las traducciones y porque el texto no tenga cambios en sus traducciones. Creo que lo más difícil es poder colocar que las páginas sean exactamente iguales en todos los idiomas. Urantia, dice el libro, es uno de los es uno de los muchos mundos habitados similares que componen el universo local de Nevadón, y este universo, junto con otras creaciones semejantes, conforman el superuniverso de Orbonton. Ahí ya uno empieza a reventar cabeza, porque como así siempre nos han enseñado que el universo es uno solo, y aquí nos están hablando de que hay superuniversos y que esa es una de las tantas creaciones. Y según el libro Urantia, había, en el momento de la publicación del libro, habían alrededor de 3.840.101 planetas habitados solo en el universo local de Nevadón. Y la ciencia, hasta ahorita, hasta el 20, creo que fue el 21 de marzo del 2024, solo había logrado confirmar la existencia de 5.000 exoplanetas. O sea que estamos en pañales para el reconocimiento de que casi se puede decir que todas las estrellas tienen una familia planetaria alrededor. Urantia se adelanta en este sentido, diciendo que solo los habitados son más de casi los 4 millones de planetas habitados. Imagínense los no habitados, cuántos podían ser mucho más. Y miremos cómo es la creación de un planeta como el que conocemos, un planeta evolucionario, como lo llama el libro Urantia. De acuerdo a la hipótesis nebular, todo se origina originalmente en una nebulosa, esa nebulosa planetaria que así la llaman, genera una condensación suficiente como para que generara una rotación, una condensación
luego inicia el movimiento, porque si no hay movimiento no hay creación, y después cuando ya todo tiene la suficiente gravitacionalidad y la suficiente velocidad, empieza a hacer el periodo de dispersión para finalmente concretar nuevos núcleos que posteriormente ya llamaremos planetas. O sea que en la hipótesis nebular tenemos tres estados. Primero, condensación; segundo, movimiento; y tercero, dispersión. Por eso, el concepto de planeta es un concepto que está cambiando constantemente. Yo recuerdo que se hablaba que en 1806 ya se hablaba de los primeros conceptos de planeta, y ahorita en el 2006 del siglo pasado, fue cuando la Unión Astronómica Internacional se reunió para definir nuevamente de que estos cuerpos celestes, cuál podría llamarse un planeta. Y para eso definieron tres condiciones para darle nombre a un cuerpo celestial, el nombre de planeta. La primera condición es que gire alrededor de la estrella y no posea luz propia. La segunda condición es que tenga la suficiente masa o gravitacionalidad para que asuma una forma redonda, una forma de equilibrio hidrostático. No importa que sea ovalado, no importa que sea amorfo, pero siempre y cuando tenga como una forma muy cercana al equilibrio hidrostático, que es redondeado, ligeramente redondeado. Y la tercera es que haya despejado su órbita de todo tipo de escombros, cosa que no sucedió cuando miraron la órbita de Plutón, y por eso es que a Plutón lo bajaron de categoría y lo bajaron a planeta menor o planeta enano o plutoide. Porque repasa, lo que sucede con Plutón es que cuando hace su órbita, que es una órbita muy excéntrica, pasa en dos puntos por lo que se llama el cinturón de Kuiper o Kuiper. Ese cinturón está lleno de asteroides. Entonces, por lo tanto, Plutón cumple solo dos condiciones. La primera es que está alrededor del Sol. La segunda es que tiene equilibrio hidrostático, o sea que es ligeramente redondo. Y la tercera es la que no cumple, porque es que no ha limpiado la órbita de los diferentes objetos, o sea que tiene que tener no tiene la órbita limpia. Esa es la condición, la definición que la astronomía tiene para planeta, y por eso traje el ejemplo de Plutón. Muy posiblemente más adelante se vuelve a redefinir este concepto de planeta, porque Urantia distingue dos tipos de planetas o dos tipos de mundos: los planetas evolucionarios, como el que acabamos de hablar, y los planetas o mundos arquitectónicos. Y para acabar de ajustar, Urantia dice que nuestro sistema solar se compone de 12 planetas. Yo recuerdo que cuando estábamos en el colegio, a nosotros nos enseñaban que el sistema solar era 9 planetas, siendo Plutón el último planeta, y ya vimos pues que le cambiaron de categoría. Y con la nueva reestructuración del concepto de planeta en el 2006, pues ya el sistema solar solamente es de 8 planetas. Ya se está hablando que posiblemente hay unas alteraciones astronómicas en las cuales se habla del posible planeta X, el que ha sido muy buscado, pero también ha sido muy furtivo, no ha sido capaz, no se ha podido detectar claramente. Entonces, como digo, el significado del planeta posiblemente en el futuro tenga que volverse a redefinir y hacerle un cambio de lo que podía ser planeta. Por eso no sabemos los reveladores, cuando hablaban de 12 planetas, a qué se referían. Si es que efectivamente hay 12 cuerpos, pero la ciencia en este momento no reconoce ese número. Otra de las cosas interesantes, y ahora que vemos el Sol como el originario de todos los planetas, Durante nos habla de que eh, en el Sol hay unos supergases, y estos supergases son otra forma poco común de la materia, porque son tan, esos son extremadamente sólidos, que tienen una densidad similar al hierro. O sea, estamos hablando de algo que no conocemos en este momento en el planeta, porque los átomos son tan supremamente pequeños y tan densos
que tienen pocos electrones y son tan seguramente fuertes y duros como el mismísimo hierro. Entonces, esto es algo que Arantia plantea y que la ciencia todavía no reconoce de la existencia de los supergases solares como un material extremadamente denso dentro de la corteza o dentro de la fotosfera solar. Eh, Otro de los interesantes planteamientos que hace Urantia frente a estos cuerpos celestes que estamos viendo es el movimiento retrógrado de los planetas. Y es el caso, en este caso, podríamos hablar de que, dice Urantia que el movimiento retrógrado de todo sistema astronómico es siempre fortuito, o sea, aparece siempre como resultado de un impacto, de una colisión de cuerpos extraños del espacio. Y esto fue lo que sucedió exactamente con nuestro sistema solar. Mont Mantia fue afectado por Angona, era otro sistema solar, y en ese cruce de sistemas solares hubo pérdida y captura de planetas. Y es por eso que uno ve un planeta como Venus que tiene una órbita a favor de las manecillas del reloj, mientras que todo el sistema solar está contrario a las manecillas del reloj. O sea que ese es el niño diferente de la familia, porque el movimiento es retrógrado. Y Urantia nos dice, cuando hay un movimiento retrógrado es porque pasó algo, o sea, un fenómeno extraño, eso no es normal. Puede haber sido una colisión, puede haber sido la aparición de otro sistema, y efectivamente el Urantia narra cómo Angona visitó a nuestro sistema Mont Mantia y ahí hubo una pérdida de planetas. Otra de las explicaciones interesantes que nos plantea el libro Urantia frente a los cuerpos celestes que componen el sistema solar es la explicación sobre la desaparición del quinto planeta, que inclusive en la ciencia lo llama Tiamat. Tiamat, o el quinto planeta del sistema solar, dice que atravesó una órbita muy regular, acercándose periódicamente cada vez más a Júpiter, hasta que entró en esa zona crítica que se llama la zona donde genera gravedad mareomotriz, y se fue convirtiendo hasta que finalmente no soportó esa fricción y estalló en miles, millones de fragmentos, convirtiéndose en lo que ahora conocemos como el cinturón de asteroides. Dentro del cinturón de asteroides podemos destacar un asteroide importantísimo como Ceres, que es casi un planeta enano o planetoide, que inclusive está compuesto en su mayor parte de agua. Así que si en el futuro podríamos hacer minería o recolección de agua en el espacio, allí podríamos ir a visitar a Ceres, que sería un reservorio de agua muy importante en caso de que aquí no terminemos de contaminar todo lo que tenemos, porque así es lo que va a pasar. En el futuro tendremos que hacer minería espacial. Urantia plantea que los planetas evolucionarios son el origen de todas las razas evolucionarias, son las razas que existen en el planeta, en los diferentes planetas, que son la cuna evolucionaria de las diferentes razas del tiempo y del espacio, si es que lo define. Y lo interesante es que en el caso de nuestro universo local de Nevadón, todas el modelo que se llama el modelo nevadónico es un modelo que es adaptado por los portadores de vida y es exactamente el mismo. O sea, es un modelo pentagonal donde hay 5 apéndices, cinco, y no importa si hay gravedad extrema, serían enanitos, y si hay poca gravedad serían muy altos, pero eso lo define, son las características físico-químicas de cada una de los planetas. Pero el modelo básicamente es el mismo, un modelo de 5 apéndices. Otra cosa interesante que plantea el libro y que la ciencia apenas está como empezando a avalar es que así como nosotros utilizamos el hierro
para el transporte del oxígeno a través de los glóbulos rojos en lo que llamamos hemoglobina. Eh, podrían existir, el libro dice, pueden existir otros metales diferentes a cada una de la química de estos planetas, como en el caso del cobre o del vanadio, ya que, por ejemplo, en el caso de la sepia utiliza el cobre y la axidia utiliza el vanadio como elementos transportadores del oxígeno. Y esto podría suceder en otros planetas donde los seres vivos no necesitarían hemoglobina, sino otro tipo de elementos para el transporte de la oxigenación a las células. Esto apenas se está empezando a reconocer por la ciencia y ya Durantia lo hablaba, estamos hablando de los años 20, años 30, donde hablaba de que así como la sepia mm, y la axidia podrían tener ese tipo de ejemplos en otros planetas. Ahora sí, vamos a hablar un poquito más del otro tipo de planetas que plantea el libro Urantia. Acuérdense que son planetas evolucionarios, los que ya vimos que se originan a partir de una nebulosa planetaria y que tienen un proceso evolutivo constante. Y los otros planetas son los planetas arquitectónicos. Estos planetas arquitectónicos, de los cuales la ciencia apenas está empezando como a reconocer que podía existir algo similar a aquello que se llaman las esferas de Dyson, que es un físico que propuso que podían, en algunas civilizaciones muy avanzadas, podían construir megaestructuras que podían englobar las estrellas para capturar toda esa energía, toda su energía. Y de acuerdo a la eh, Dyson, él hizo diferentes tipos de civilizaciones, aquellas que utilizan la energía de su planeta, aquellas que utilizan la tipo 2 serían las que utilizan una estrella de la cual es de origen, y las de tipo 3 serían las que utilizan la energía de toda una galaxia. Entonces, eh, para entender un poco este concepto, yo creo que el mejor ejemplo sería eh, la Guerra de las Galaxias cuando vimos la Estrella de la Muerte. En Star Wars había una luna artificial que estaba diseñada como arma para destruir planetas. Sería lo más cercano para entender lo que sería un ejemplo para entender lo que es un planeta arquitectónico. O sea, es una esfera diseñada con un propósito. Es una esfera diseñada, en este caso, para dar cabida no solamente a las personalidades físicas, sino también a las espirituales y las moronciales. Y es y generalmente estos tipos de planetas, de los cuales la ciencia no conoce, pero que Urantia hace una muy importante descripción de lo que son las esferas arquitectónicas, habla de que estos generalmente son los centros administrativos, son las capitales, son los lugares donde se converge la energía. Estas esferas arquitectónicas, como en el caso, por ejemplo, de Salvington, eh, eh, o de Entia o de Jerusalén, no requieren tener una estrella que los esté iluminando, sino que ellos mismos tienen su propia energía, su propia calefacción y que están totalmente independientes, no dependen en absoluto de un sol. Y dice un comentario ahí en la página 272, dice que a medida que vuestros astrónomos estudian los cielos, observarán fenómenos que indican los modos de evolución estelar, pero raramente detectarán pruebas de la formación de aquellos grupos pequeños no luminosos de materia que sirven como planetas habitados, la más importante y de la vasta creación material. O sea que esto es difícilmente detectable, pues que obviamente la astronomía está pendiente de todos los objetos brillantes, llámese galaxias, estrellas y todo lo que tenga luz, pero estos tipos de planetas son muy difíciles de detectar porque no tienen energía propia y no se ven. Pero ya hay en este momento un grupo dedicado a la detección de esas posibles esferas de Dyson, porque aunque no iluminan, podrían generar muchos rayos infrarrojos. Y por eso también podemos hablar de que habrían planetas, en la ciencia en este momento está hablando de los planetas errantes, son planetas
o mundos solitarios, sin una estrella, sin un hogar. Obviamente estos serían, yo creo, estos son planetas evolucionarios, no son arquitectónicos, pero sería un ejemplo muy interesante de este tipo de cómo la ciencia cada vez está encontrando nuevos tipos de planetas. Y vemos los titulares de las diferentes revistas y los diferentes periódicos cómo eh, hay evidencia de posibles civilizaciones alienígenas que estén capturando la energía de su estrella a través de estas esferas de Dyson para capturar toda la energía de su estrella en su estrella. Entonces, hay un grupo ya interdisciplinario encargado de estudiar este tipo de civilizaciones extraterrestres y es lo más probable es que ya se detectaron lo que pasa, inclusive hay una lista de planetas que son candidatos para tener, poseer esta estructura alienígena, pero no, todavía no se aventuran los científicos, no se aventuran a afirmar a ciencia cierta si ya los detectaron o no. Entonces, estos planetas tectónicos son de unas características muy, muy especiales, porque miren que nosotros tenemos en nuestra tabla periódica, tenemos alrededor de 118 elementos. Cuando se publicó el libro de Urantia, solo habían 100 elementos, se conocían 100 elementos. Y habla Urantia de que todos los mundos o esferas arquitectónicas tienen exactamente el doble del número de los elementos de la tabla periódica. Incluso, entonces uno dice, pues, si en ese tiempo se habla de 100, entonces estamos hablando de 200 elementos de metales pesados, de cristales, de elementos físicos que desconocemos en nuestro planeta. Y más adelante habla de que Abona, que es el paraíso central, dice que allí los elementos están alrededor de, elementos químicos básicos son alrededor de 1000. O sea que nosotros, nuestra manera de concebir la materia es diferente a la que nos está planteando los planetas de origen arquitectónico, porque dice que el material es un material moroncial. Mm, más adelante podemos hablar de lo que es la moroncia para que quede claro el concepto de moroncia. Ya enseguida les tengo un ejemplo para que lo puedan mirar más fácilmente. Otro de los elementos muy interesantes que nos plantea Urantia es acerca del calcio. El calcio como ese elemento que viaja entre la luz, el caballito que viaja entre la luz, y por eso es que lo llama el errante del espacio, como un elemento activo y versátil en dentro de los soles o entre las estrellas, y que es capaz de llenar todo el vasto espacio sideral, e incluso habla que no solamente el calcio, sino que eh, el sodio también puede ser uno de los elementos que ocupa el vasto sistema sideral. Em, Así que el calcio se origina en el interior de las estrellas. Eso lo planteaba Urantia eh, por allá en los años 20-30 cuando se escribió y que se publicó en el 55 y que el calcio es fundamental para la constitución de toda la materia como que la conocemos. Y es muy interesante ver cómo en la ciencia ya reconoce que en las estrellas supernovas crean calcio, que es el similar al que tenemos en nuestros huesos y nuestros dientes. Y esta es una publicación de agosto del 2020, donde efectivamente están demostrando lo que Urantia planteaba ya hace mucho tiempo. O sea que se adelantó Urantia en el concepto de que las estrellas son las que crean el calcio. Ya, ahora me hace recordar a mis tías que sacaban a los niños al sol que para que les fijara el calcio, acabaditos de bañar, para poder que fijaran la vitamina A y la vitamina C y el calcio, por supuesto. Mm, Siempre se nos ha dicho que la mente es la que domina la materia. Eso es un concepto tan antiguo como la mismísima humanidad, cuando inclusive en Oriente es donde más se hablaba de que la mente está por encima de la materia. Y los más recientes descubrimientos de epigenética y de neurociencia, utilizando electromagnetismo y la psicología conductual y otro tipo de ciencias,
han corroborado que efectivamente el poder creador de nuestros pensamientos. Y en los laboratorios eh, han demostrado que efectivamente somos capaces de sincronizar nuestra mente eh, para que sea la creadora de nuestra realidad. Y eso se ha demostrado y hay muchos estudios que han demostrado que efectivamente la materia está dominada por la mente, que nuestro cerebro es capaz de crear la realidad como tal. Eh, Otro de los adelantos que ha tenido Urantia para su época, yo no sé si recuerdan lo que es la deriva continental. Esta, en la época en que se escribió el libro Urantia, la teoría de la deriva continental no era aceptada, era criticada y despreciada, pero el libro Urantia siempre lo estuvo promoviendo y en este momento es un hecho que está plenamente demostrado como la Pangea, originalmente había un solo continente y ese solo continente se fue fraccionando a través de lo que se denomina la deriva continental. Eh, Otra de las interesantes afirmaciones que hace Urantia frente a la ciencia es la explicación lógica del origen de la vida. En el desarrollo de la vida planetaria, primero dice que hay que esperar a que las condiciones físico-químicas de un planeta sean lo suficientemente aptas para que los ingenieros genéticos del universo local llamados portadores de vida, estos ingenieros diseñan la vida de acuerdo a las condiciones de cada uno de los planetas. Y es el caso de nuestro planeta donde sembraron la vida y desde las formas más básicas, diríamos que desde el reino mineral da origen al vegetal y el reino vegetal da paso al reino animal y este a su vez da la aparición de homínidos pensantes, como el caso de Urantia, donde a través de todo un camino evolutivo de diferentes procesos de, de adaptabilidad y de evolución, se da la aparición, por ejemplo, de un eslabón muy importante dentro de esta cadena que es la rana, y otro eslabón, otro salto importante es el lemur, y finalmente que es el que da origen a los homínidos propios de la humanidad. Por eso no es nada extraño mirar cómo los diferentes culturas aborígenes hacen un reconocimiento a la especie atávica, tal como lo plantea Urantia, que es la rana. La rana es la única especie atávica, dice Urantia, de las razas cotumanas que vive hoy en día en la faz de la tierra. No es de extrañar que los aztecas tenían un dios rana, los muiscas, y todas las tribus ancestrales tenían esa memoria genética, esa memoria táica que describe los procesos biológicos por los cuales pasamos. Inclusive narra momentos muy interesantes, como dice que si no es por 5 centímetros, donde un salto de esa ranita casi se desaparece y eso hubiera sido el acabose de la especie y por lo tanto no podríamos haber existido si no hubiera sido porque que la ranita logró sobrevivir. Entonces, mire que en esa cadena de evolución como la que vimos anteriormente, esta cadena evolutiva, hay unos eslabones y la ciencia plantea lo que se llaman los eslabones perdidos. Y esos eslabones perdidos, Urantia hasta se burla de eso porque inclusive hubo un caso muy reconocido, como fue el caso del hombre de Pi Down, donde se hablaba de que por fin se había encontrado el eslabón entre el mono y el hombre. Y resulta que más adelante se descubrió que es que el antropólogo británico que, que logró engañar a toda la ciencia utilizó un cráneo de orangután adosado a un cráneo de un humano, o sea, una mandíbula de un orangután se la puso a un cráneo humano y durante muchísimos años, creo que como unos 30 años más o menos,
todo el mundo estuvo engañado del eslabón perdido. ¿Y qué dice Urantia frente a los eslabones perdidos? Dice, no se podrán encontrar eslabones entre las grandes divisiones del reino animal, ni entre los tipos de animales prehumanos superiores y los hombres de las albores de la raza humana. Estos, así llamados eslabones perdidos, quedarán perdidos sempiternamente por la sencilla razón de que jamás existieron. Urantia se burla plenamente de que eso... ¿Por qué? Porque es que Urantia dice que el hombre no se origina a partir del mono, sino que después de 1000 años de mutaciones sucesivas, y en especial de 3 mutaciones que hubo en la familia Lemur, mm, miremos en este árbol que vemos aquí cómo los prosimios se dividen en una raza que son los antropoides y en una raza que son los terceros, los loris y los lemures. Y dice que uno de los lemures fue de donde se originó justamente el ser humano. Esto es una, como quien dice, la teoría darwiniana donde plantea que el hombre se originó a partir del mono. Urantia no lo avala, sino que todo lo contrario, dice, plantea una nueva teoría, dice que nosotros somos originarios, fue a partir de un tipo de lemur que ya está extinto. Efectivamente, en la isla de Madagascar todavía perduran algunos tipos de lemures, pero el lemur que dio origen a nuestra especie humanoide ya desapareció. Otro de los aciertos que plantea Urantia es el, en que todo ser vivo responde a un campo magnético del campo magnético del que estamos originarios. Eh, Incluso hoy se ha demostrado que efectivamente eh, hay aves, hay peces, tortugas, eh, los, los, los elefantes, todos obedecen y sienten el campo magnético. Dice, y los humanos también lo hacemos. Lo que pasa es que en ese sentido lo hacemos de una manera inconsciente, no lo tenemos, aparentemente no percibimos, pero lo más seguro es que es un residuo de nuestro pasado primitivo, donde éramos capaces de orientarnos plenamente. Eh, y en este momento, mm, Urantia plantea de que ese sentido todavía lo tenemos ahí latente, la capacidad de orientarnos con respecto a nuestro planeta. Otro de los aciertos, o yo no sé si será cierto, pero aquí les voy a plantear uno de las cosas que inclusive en algunos que critican a Urantia hablan de que está equivocado. Y les voy a mostrar de qué se trata. Se trata de que en genética, nuestro papá y nuestra mamá, cada uno hace un aporte de 23 pares genéticos. Por lo tanto, nuestra carga genética obedece a 46 cromosomas, eh, 23 y 23. Cuando miramos el libro de Urantia habla de que el modelo original de vida en Orbonton, que es nuestro universo, dice que hay diferentes tipos de criaturas evolutivas y que algunas están configuradas eh, de acuerdo a los modelos. Por ejemplo, unos son de 12, otros de 24, 48, 192, 348, 768. Y Urantia existen 48. Y acabamos de ver que la ciencia dice que son 46. ¿Se equivocó Urantia? O sería que se está desactualizado con respecto al momento en que se publicó el libro y ahora la ciencia conoce 23 y Urantia está planteando el 48. Entre otras cosas, ustedes no se acuerdan de una película que se llamaba El Quinto Elemento, cuando hubo una persecución y que no quedó sin un pedazo de brazo y que vieron que para reconstruir el cuerpo de la persona que estaba allí, vieron que era de doble hélice de ADN, o sea que era un ser que tenía 96 cromosomas. Y aquí estamos hablando de que Durante apenas tiene 40, yo me acuerdo de esa película, fue que eh, yo dije, wow, hay seres que tienen más cromosomas que nosotros, pero mire que aquí nos dicen, ¿cómo será un ser que tiene 768 cromosomas?
Eso es algo debe ser increíble, un ser extremadamente impresionante. No le cabe a uno en la mente cómo podrá ser un ser de esa característica genética. Para explicar esto de los 48 cromosomas que plantea Durantia y los 23 que plantea la ciencia, vamos a mirar cómo es un cromosoma. Un cromosoma básicamente está compuesto de, de los telómeros, que son las partes más exteriores, la parte más exterior del cromosoma, y tiene como un cuellito, como una cintura, a la cual se le llama centrómero. Para definir, aquí también en la parte azul, vamos a ponerle aquí un cuadrito, ese cuadrito significa un centrómero. O sea, ese cuadrito, entonces cada vez que encontramos un centrómero, es un cromosoma. Cuando miramos la tabla periódica, perdón, la carga genética que tenemos los seres humanos, miramos que aquí vemos que son 22, que es lo que tenemos todos. Y si es mujer, entonces tendría el 23, que es la X, y si es hombre, sería la Y. Entonces, por eso es que tenemos, la ciencia dice que tenemos 23. Pero cuando analizamos el cromosoma número 2, vemos que hay un centrómero en cada uno de los extremos. Recuerden que el cuadrito que puse, el cuadrito azul que puse, es la cinturita que da origen a un cromosoma. Y aquí vemos que el cromosoma 2 tiene dos cinturitas, por así decirlo, o dos centrómeros. Y los telómeros, que es la parte más exterior de un cromosoma, están unidos, están soldados, lo cual significa que en realidad son dos cromosomas y que siempre se han considerado como uno solo. O sea, esto nos da, entonces, efectivamente, que Urantia no estaba equivocada, que lo que pasa es que cuando se hace el conteo, se pasa por encima la existencia de un antiguo cromosoma que se fusionó con el otro. Entonces, no se equivocaba Urantia. Interesante esta parte, todavía en que hay algunos que dicen que no, que Urantia está equivocado y que debería adaptarse a los 46. Eh, Urantia dice, no, son 48. Mire que analicen que el cromosoma 2 tiene un centrómero más. Otro de los fenómenos, mire, entonces yo les contaba que para uno entender lo que es la morontia, aquí les traigo el ejemplo, o una alegoría, eh, un símil, ¿cómo podría ser? Así como el agua tiene diferentes estados, que es el estado líquido, el sólido y el gaseoso. Efectivamente, la materia morontia es un estado intermedio entre la materia y el espíritu. Es exactamente lo mismo. Uno no podría diferenciar una nube en estado gaseoso de un pedazo de hielo si no supiera que es el mismo elemento. Lo mismo sucede cuando plantea Urantia de que la morontia es un estado que ni es materia ni es espíritu. ¿Qué es lo que cambia? La vibración. ¿Qué es lo que cambia? La vibración que tiene la materia como tal. Ahí está la explicación de qué es morontia, que es un término nuevo que no se conocía hasta la aparición del libro Urantia. También se dice moroncial, eh, es una manera como de definir. Continuemos hablando un poquito más es que como el libro es tan extenso y se hace tanto énfasis en la parte astronómica, sigamos hablando más sobre la parte astronómica. Según la teoría del Big Bang, hace unos 13.800 millones de años el universo estaba concentrado en un punto ínfimo, pequeñísimo, que albergaba toda la materia. Y después explotó y empezó a enfriarse en ese proceso de expansión. Y en ese proceso de expansión es cuando se va desencadenando la aparición de las estrellas y las galaxias, tales como las vemos hoy. Pero Urantia dice que el universo como tal tiene mucho más años, porque mire que nosotros somos una especie relativamente muy joven frente a la edad del universo. Mire que apenas tenemos 1 millón de años y
Urantia plantea que hace que inclusive de 900.000 millones de años, aquí hablamos de 800.000 millones de años. Luego, la primera nebulosa de Andrómeda, que fue la que originó todos los soles de nuestro universo local hace 600.000 millones de años, y hace 500.000 millones de años apareció el sistema solar. Y el planeta Tierra apareció hace unos 100.000 millones de años, o sea que en esto difiere mucho Urantia frente a lo que plantea la ciencia. Em, es interesante ver, por ejemplo, cómo las fotografías del James Webb, que es el telescopio espacial que está ahorita de moda y que de alguna manera está complementando los estudios que hizo el Hubble, el que apunta de que la teoría del origen del universo es errónea porque se han encontrado galaxias tan antiguas que tendrían que haber estado justo en ese momento cero de la explosión del Big Bang, y en ese enorme, y lo interesante es que ya están todas formadas y son tan antiguas, y que no, la ciencia en este momento está reevaluando todo el concepto del Big Bang porque no concuerda con las observaciones planteadas en este fenómeno que nos da en este momento. Pues Urantia dice, no, que el Big Bang no es no explica justamente el origen de los universos. Los universos son el fruto del trabajo de muchísimos seres y que las nebulosas espirales son iniciadas por unos seres que se llaman los organizadores de la fuerza paradisíacos, y estos seres empiezan a hacer una manipulación de la energía y de la gravedad hasta el momento en que pueden ser reemplazados por otros que llegan a reemplazarlos, que se llaman los centros de poder, y estos son los que hacen las conexiones con los diferentes universos y superuniversos, y los controladores físicos decanos, estos seres que hacen las condiciones físicas para la generación de estrellas, y hasta que no esté todo esto planteado, hasta que no esté todo esto organizado, no puede llegar el Micael, que es el creador, que tiene un proyecto, como quien dice, le van a entregar la parcela, le van a entregar la finca organizada para que él venga y traiga todas sus semillas y todos sus proyectos a la luz, como tal. Entonces, Urantia no plantea el Big Bang como un fenómeno de creación de universos, sino que de una vez nos plantea de que son muchísimos los universos locales y que cada universo local es la creación de un Micael, pero que este Micael recibe el, el, el área o el sector que va a tener como administración, mm, justamente por estos seres que acabamos de hablar, que son los que encargados de organizar la materia para que él pueda tener un lugar geográfico donde poder realizar su proyecto. Otra cosa de las que plantea la ciencia, y que por eso se está reevaluando en este momento, porque es que eh, la ciencia, estamos hablando a partir del siglo XX, a mediados del siglo XX, cuando se empezó a hablar de materia oscura y de energía oscura, como una propuesta para explicar la abundancia de materia en el universo, y por eso es que habla de que la materia oscura apenas es el 21% y la energía oscura es casi que la totalidad en el universo, y que la materia ordinaria, que es la que nosotros vemos, que la que tiene luz, solamente es el 4%, y esta es una materia y que todavía son muy huidizas, que la ciencia no ha podido detectar claramente si en realidad eso existen o no existen, simplemente es una teoría la cual no se ha podido corroborar. eh, pero Urantia lo deja uno pensativo porque plantea de que hay unas islas oscuras, y mire la descripción que hace de las islas oscuras. Entonces uno se pregunta, ¿será que esto será la más cercano a lo que la ciencia está buscando cuando habla de materia oscura o de energía oscura? Y dice, esta gran concentración de materia permite que estas islas oscuras funcionen como poderosas ruedas de equilibrio controlando
eficazmente grandes sistemas vecinos. Me parece una muy bonita descripción de lo que es la materia oscura. Mantienen el equilibrio gravitacionario del poder en muchas constelaciones. Muchos sistemas físicos, de otro modo, irían rápidamente a su destrucción en los soles vecinos. Son mantenidos certeramente dentro de la atracción de la gravedad de estas islas oscuras guardianas. Y por esta función que podemos ubicarlas con precisión. Hemos podido, entonces, miren cómo, a mí me parece tan bonita esta descripción que la hace justamente en el documento 15, que es la página 173, que sería como una muy bonita descripción de lo que la ciencia está buscando, que todavía no está corroborado. Y entonces, ¿qué son las estrellas oscuras? En la búsqueda, los astrónomos por rastrear las primeras estrellas del universo, se llegó a plantear la posibilidad de las estrellas oscuras. Este tipo de objetos astronómicos eh, que en vez de utilizar la materia como la que conocemos, eh, tendrían que tendrían una aniquilación de energía y por eso serían oscuras. Y Urantia dice que estas islas oscuras a veces son enormes en cuanto a su masa y en cuanto a su influencia, porque es que ellas son las que generan el equilibrio y la manipulación del universo. Y dice, y esta es la composición material de estos soles o de estas islas oscuras y los planetas y los satélites, e inclusive aún los meteoros, es completamente idéntica, o sea que la misma materia. Urantia hace una muy buena descripción de lo que es la materia oscura. Y uno veía en las revistas y no ve los de periódicos cómo las galaxias oscuras son algo verdaderamente misterioso, pero este es un modelo que lo que hace es ayudar a la teoría planteada por Einstein. Por lo tanto, si no existiera la materia oscura y si no existiera la energía oscura, habría que reevaluar todas las teorías de Einstein. Sin materia oscura, el modelo cosmológico actual se descompone, dado que el modelo se basa en la gravitación einsteiniana. Así que hasta que no tengamos evidencia de la aparición de estos dos fenómenos, no podríamos corroborarlo. Pero Urantia sí hace una muy bonita descripción de lo que son las cuerpos oscuros o materia oscura. No sé si será lo mismo, ahí ya tengo mis dudas. Eh, entonces miramos que eh, hasta los años 70 es cuando se habló justamente del movimiento de las galaxias, cuando Hubble y hacía sus estudios en el Monte Palomar, que es uno de los telescopios allí en Estados Unidos. Él hizo justamente la corroboración de que las galaxias se mueven todas corriéndose en pequeños en grupos locales. Entonces uno ve como si las galaxias se mueven, los átomos se mueven, las partículas todas se mueven, los planetas se mueven, las galaxias todas se mueven. Hay, el universo todo está en una rotación permanente. Por lo tanto, uno se preguntaría, eh, hay estructuras tan sumamente grandes, por ejemplo, como los filamentos que unen las galaxias. Aquí vemos una muy bonita ilustración de lo que podría ser uno de esos filamentos. Ese solo filamento que parece un cordón umbilical ahí está compuesto por miles de millones de galaxias. Y esos son los filamentos que se ven ahí al fondo, donde se unen los diferentes grupos o cúmulos. Y según los diferentes investigadores, toda la estructura del universo está compuesta de filamentos y que toda se mueve, absolutamente todo tiene movimiento, todo tiene una rotación, tiene un giro. Entonces, o sea, sería lógico pensar o suponer que efectivamente el universo también gira, tal como lo plantea el libro Urantia. El libro Urantia que plantea que el universo gira y y en ese pensamiento, Stephen Hawking, el famosísimo físico, astrónomo, físico, perdón,
Él planteaba de que si el universo gira, lo haría extremadamente lento y no lo notaríamos, porque entre más grande y más difícil detectar su movimiento. Y efectivamente, Urantia habla de que existe un movimiento, un gran atractor de todos los universos, que es lo que llamamos la isla eterna del paraíso, y con su sistema Abona, que es el universo central perfecto, que sirve como eje y ejemplo para todos los demás siete tipos de superuniversos, y que es el gran atractor de toda la materia que conocemos. Por eso, cuando uno ve esta gráfica, ve que tiene flechitas que son los diferentes movimientos que se generan, unos a favor de las manecillas del reloj y otros contrarios a las manecillas del reloj. Y por eso es que la mayoría de los astrónomos están confundidos con respecto a lo que se ve en el espacio. Y Urantia hace una lista de por qué los astrónomos urantianos, eh, dice, parte de la confusión de los astrónomos urantianos surge de la ilusión y distorsión relativas producidas por los siguientes movimientos revolutivos múltiples: la revolución de Urantia alrededor del Sol, el circuito de vuestro sistema solar alrededor del núcleo de la nebulosa de Andrónover anterior, la rotación de la familia estelar de Andrónover y los grupos asociados alrededor del centro compuesto de rotación y gravedad de las nubes estelares de Nevadón. Nevadón es su universo local. Y las oscilaciones de la nube estelar de Nevadón y sus creaciones asociadas alrededor del centro de Sagitario y su sector menor. La rotación alrededor del sector mayor y las 100 sectores menores, incluyendo Sagitario. El giro de los 10 sectores mayores y así llamados flujo estelar, alrededor de la sede central de Ubersa en Ormonton, que es el superuniverso. Y el movimiento de Ormonton y de los 6 superuniversos asociados alrededor del paraíso y de Abona en una procesión en sentido contrario a las manecillas del reloj a nivel espacial superuniversal. O sea que los movimientos son constantes, esa es la constante en todo el universo de universos, el movimiento. Y lo otro es que hay una red cósmica que, que hace que todo el universo esté interconectado, que es como un sistema neural. Cuando uno mira esta fotografía muy famosa, al lado izquierdo de sus pantallas está las conexiones neurales, mientras que al lado derecho están las conexiones del universo. Son muy similares, como si fuera un sistema neuronal. Mm, ¿Será que estamos en la mente de Dios? O sea, es la pregunta que yo cada rato me hago. Cuando yo hablo del gran atractor, el gran atractor es un fenómeno que la ciencia ha detectado. Y es un sitio donde se concentran todas las galaxias y todas están acercándose a un supercúmulo que se llama la Nikea. Y es como un río de galaxias que van confluyendo a millones de kilómetros por hora eh, en una sola dirección, conformando grupos. Y por eso es que uno ve esas superestructuras gigantescas. Y hay inclusive un físico que dice que, se llama Martin Rees, que no podíamos hablar de nuestro universo, de la existencia de nuestro universo, si no existieran otros universos. O sea, que ya la ciencia está planteándose, es muy probable de que existen otros universos, lo que llaman la teoría de los multiversos. eh, y hay muchos científicos que ya están hablando justamente de lo que este físico plantea, de que sería imposible la existencia de un solo universo, sino que hay muchos universos. Entonces, los astrónomos del siglo XX, cuando miramos a través de un telescopio, dice Urantia, lo que observan eran las nebulosas helicoidales presentes en el espacio exterior adyacente. Estamos mirando el brazo de nuestra galaxia, el brazo vecino de nuestra galaxia. Por lo tanto, no podemos hacer una observación muy objetiva porque hay demasiados movimientos, unos a favor y otros en contra de las manecillas del reloj. Eh, ¿Cómo se observa el superuniverso como lo plantea Urantia? Urantia, en el documento 15, habla que los astrónomos de Urantia han identificado aproximadamente de 8 de las 10 divisiones del superuniverso de Ormonton.
Y es difícil reconocer separadamente otras dos porque estáis obligados a visualizar este fenómeno desde el interior. Si pudieras observar el superuniverso de Orvonton desde una ubicación bastante distante en el espacio, inmediatamente reconocerías los 10 sectores principales de la séptima galaxia. Por lo tanto, es difícil para nosotros como tratar de entender los movimientos que plantea Urantia, porque son muy difíciles de percibir y además que son bastante díscolos, unos a favor y otros en contra de las manillas de alrededor. Otra de las cosas que me parece muy interesante y que plantea Urantia, permítanme como este tiempo, es la respiración del espacio. Urantia plantea de que nuestro espacio o sideral como tal tiene una respiración de alrededor de los 2000, cada 2000 millones de años hace un proceso de respiración. Y ese proceso de respiración eh, no se conoce, cuando uno trata de definirlo como tal, Urantia dice, no conocemos el mecanismo mismo de la respiración espacial. Meramente observamos que el entero espacio se contrae y se expande alternativamente, y esta respiración afecta tanto a la expansión horizontal del espacio ocupado como a las extensiones verticales del espacio desocupado que existen en los vastos depósitos del espacio por encima y por debajo del espacio. Eh, ese es, esa es la gráfica más cercana a este gran toroide que plantea nuestro universo como tal, universo de universos. Dentro de, hay unos espacios vacíos y eso es justamente esa respiración de cada 2000 millones de años. Se parecería mucho a lo que plantean algunos científicos, lo que se llaman el Big Bang y el Big Crunch, pero hay que tener en cuenta de que son teorías completamente contrarias porque el Big Bang es la expansión del universo en un universo abierto, mientras que el Big Crunch sería un universo cerrado y sería la contracción, pero sería como el ciclo más cercano a lo que plantea Urantia, que no es, bueno, aclaro, no es nada que ver la respiración que plantea Urantia a estas dos teorías que son el Big Bang y el Big Bang, pero que sería como lo más cercano a lo que plantea. Mientras que hay otra cosa que me pareció muy interesante cuando uno mira el libro Urantia es que habla de que en las explosiones cósmicas o erupciones cósmicas, acuérdese que habíamos visto que es cuando se originan los elementos más pesados, entre ellos el calcio. Y aquí hay una descripción muy bonita en la página 41, perdón, en la página 458. Dice que una de las más recientes erupciones cósmicas principales en Orvonton, o sea, en el superuniverso, fue la extraordinaria explosión estelar doble de la luz, la cual llegó a Uranta en el año 1572. Y, y fue una intensa luz que inclusive se podía ver de día. Y cuando uno mira qué explosión hubo en 1572, se observa como el astrónomo danés Tycho Brahe hizo la descripción de una supernova, y que inclusive la llaman la supernova de Tycho Brahe, que habla de la muerte de una estrella. Entonces, Urantia plantea una muy buena descripción de lo que son las erupciones cósmicas como tal, o sea, las explosiones de la supernova. También en estas descripciones que hace Urantia, que me parecen muy adelantadas para su época, está también la descripción de lo que es una enana blanca. Mire que las enanas blancas solamente se descubrieron a 1930. Se descubrieron las tres primeras enanas blancas. Y ya se supone que para los años 30 ya estaba muy, muy adelantado el libro, ya estaba muy, creo que inclusive ya está terminado. Y habla, es que, mire lo que dice. Uno de los soles cercanos a vosotros, que comenzó la vida aproximadamente en la misma masa que el vuestro, se ha contraído actualmente a un tamaño como el de Urantia, habiéndose vuelto 40.000 veces más denso que vuestro Sol. El peso de este sólido gaseoso, caliente frío,
es aproximadamente de 55 kilogramos por centímetro cúbico. Y aún este sol brilla con un brillo leve, rojizo y resplandeciente senil de un moribundo monarca de luz. Cuando uno mira la descripción actual de todas las enanas blancas que se han descubierto, ¿no? Se podría decir de que el contenido de en una cuchara de una de estas enanas blancas equivalía a 5 toneladas de nuestra materia. O sea que eso es una materia extremadamente densa. Entonces, Urantia hace una muy buena y muy acertada descripción de lo que es una enana blanca. Eh, aunque a veces Urantia es tan poético para describir cosas tan científicas. Eh, Otra de las descripciones que hace, que también me parecen muy adelantadas para su época, es la que dice, cuando yo leí esto, yo casi que no me cabía en la cabeza, porque dice, Saltaria se compone de más de 7.000 grupos astronómicos o de sistemas físicos, muy pocos de los cuales tuvieron origen similares al nuestro sistema solar. El centro astronómico de Satania es una enorme isla oscura del espacio que con sus esferas conjuntas está situada no lejano de la sede central de gobierno del sistema. Está planteando la posibilidad de que alrededor de una masa oscura, como llama él, o isla oscura, espacio oscuro, la posibilidad de que estén orbitando planetas alrededor. En este momento estamos hablando de, o la Urantia habla de los agujeros negros como lugares donde orbitan planetas. Es algo que a uno no le cabe en la mente. La posibilidad de que un planeta siga girando alrededor de un agujero negro sigue siendo un misterio fascinante. Pero en el 2021 se reporta el primer exoplaneta orbitando alrededor de un agujero negro. Entonces, ¿qué pasó aquí? Urantia se adelantó a la descripción de que efectivamente pueden existir planetas alrededor de agujeros negros. Esto es algo increíble. ¿Cómo es que se logra semejante adelanto? Y así por el estilo, cuando uno va mirando, es que hay tanto que hablar sobre la ciencia y el libro de Urantia que se estasía uno en las descripciones que hace de las estrellas, de la formación de las estrellas, de los cúmulos. Es para una persona como yo que nos gusta tanto la ciencia, eh, encontrar un libro que armoniza tanto la filosofía, la ciencia y la religión de esta manera tan coherente es verdaderamente apasionante. Y no podemos dejar de escribir, por ejemplo, para finalizar ya, eh, que Urantia hablaba de que Jesús eh, no pertenecía ni a los nazarenos ni a los esenios, como lo plantean otras corrientes. Y cuando se descubrieron por ejemplo, los rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran, efectivamente se corroboró lo que ya Urantia planteaba. Urantia decía que Jesús no pertenecía a ninguno de estos dos grupos, ni a los esenios ni los nazarenos. Acuérdense que los nazareos y los esenios eran aquellos grupos subversivos, entre comillas, que hablaban de la posibilidad de un líder político y militar para liberar al pueblo judío de la ocupación romana. Entonces, es muy apasionante los diferentes aciertos que ha tenido el libro, a pesar de que ya se está quedando corta frente a algunos adelantos científicos, pero es entendible que si fue escrito a principios del siglo XX, pues obviamente habrá en este momento eh, eh, exploraciones científicas que no tendrán que ver nada con lo que plantea Urantia. Y finalmente, yo los invito a que exploren el documento 130, que se llama El Camino a Roma, donde hay un discurso sobre la realidad que a mi modo de ver, es uno de los discursos, un tratado de filosofía y de física cuántica de mayor profundidad que se haya escrito hasta el momento. De hecho, yo es uno de mis textos que más leo porque trato de entender cómo
en esta conversación que Jesús eh, habla con sus amigos Gonot y Ganit, donde estaba de traductor, él les plantea esta profundidad y este tratado de física cuántica tan impresionante en ese discurso que se llama el discurso sobre el tiempo y el espacio. De este solo documento, sobre solo este discurso, podíamos hacer una conferencia completa con respecto a la física cuántica que plantea el libro Durantia en este discurso de Jesús. Así de que muchas gracias por invitarme hoy a sus charlas, a compartir con ustedes estos pensamientos de la ciencia. Y para finalizar, Urantia dice que vuestra ciencia está empeñada en una contienda a través de las edades entre la verdad y el error, mientras lucha por liberarse de la servidumbre de la abstracción, la esclavitud de las matemáticas y la relativa ceguera del materialismo mecanicista. Así que esto no es tanto de ver, sino de sentir. Muchas gracias a todos por permitirme servir. Gracias por invitarme. Muy amable y llegó la hora de las preguntas. ¿Cómo vamos de tiempo? Perfecto, media horita. Ujú. Bueno, José Iván, quedé antojada. Excelente, mil y mil gracias. Excelente presentación, de verdad. Yo sí quedo con antojo de otra conferencia sobre este tema. Bueno, ya sabemos que la dinámica es 2 minutos por pregunta y alzamos la mano. Entonces, adelante, ¿quién quiere preguntar primero? Bueno, entonces pregunto yo. Acuérdate Ahí de está el poner el manito. relojito. Ok, yo no me demoro tanto, espero. Ahí está la de Lucy, la de Pablo. Ok. Nosotros, ¿por qué no vemos los mundos arquitectónicos? Por la distancia tan enorme que no alcanzan a captarlo los telescopios, o porque hay algo que oculte, como una cortina que oculte la vista de esos universos. Y ya pregunté, adelante, Pablo. Rápido. Entonces, la pregunta tuya, pues ahí lo Ah, habíamos planteado. Habíamos planteado de que efectivamente Urantia dice que los mundos arquitectónicos son mundos que tienen su propia luz propia, que tienen más de 200 elementos diferentes a la tabla periódica nuestra. Además que están constituidos de un material que llamamos el moroncial y que es un material que ni es materia ni es espíritu, por lo tanto, lo que cambia ahí la vibración como tal. Eh, no los podemos detectar porque los astrónomos solo detectan lo que emite luz. Que lo más cercano a la descripción que hace Urantia serían las esferas de Dyson, esas esferas que rodean las estrellas para capturar toda su energía. Y por eso en este momento hay un grupo interdisciplinario que está eh, empeñado en hacer seguimiento a las estrellas que de alguna manera no están emitiendo tanta luz, sino que están emitiendo más rayos infrarrojos, porque se supone que alrededor de ellas hay una estructura que las está tapando, que las está cubriendo. Y esta estructura sería lo más cercano a lo que plantea Urantia como un planeta arquitectónico. Pero efectivamente, la materia moroncial para nosotros es muy difícil de comprender, de detectar, de ver, porque es otra frecuencia. Además, creo que se necesitan otros sentidos para poder percibir este tipo de materia. mil gracias. Bueno, le damos la palabra a Pablo. Adelante. Gracias, Anita. J. Musa, felicitaciones. Fue una presentación bastante detallada, muy amplia, muchísimos frentes para abarcar y por eso tengo un montón de cosas por comentar. Entonces, Anita, cada 2 minutos me cortas para que siga alguien y así voy pidiendo varias veces la mano y vamos avanzando, ¿sí? Voy a empezar por algo que voy a mostrar aquí, una cita durante, para poder dar contexto, ¿no? Dice, en Orbontón, o sea, en nuestro superuniverso, no ha sido nunca posible
reunir más de 100 electrones orbitales en un sistema atómico. Cuando se han introducido artificialmente 101 en un campo orbital, el resultado ha sido siempre la destrucción casi instantánea del protón central, con una dispersión desenfrenada de los electrones y de otras energías liberadas. ¿Por qué quería mostrar esto? Para poder ahorita hablar de la tabla periódica, ¿sí? Aquí estamos en Wikipedia, la tabla periódica. Y por supuesto, en efecto, si vemos en la tabla periódica, pareciera que hubiese varios elementos que estuviesen por encima, como lo podemos ver, de 101 electrones, 102 electrones, y aquí hay unas pequeñas notas en esta parte de aquí abajo de las tablas, ¿sí? Donde Pero nos pues no dice, están mostrando la tabla periódica. perdón, No está saliendo la tabla periódica. oh, perdón, ya va. A ver. Están mostrando el texto. Ok, ahora sí, ¿verdad? A eso. Ahora sí se ve. Ahora sí Sí, se ve. Ah, ok, ok. sí, sí. Como vemos ahí en la tabla periódica, aquí en la parte final vemos elementos que están por encima de los 100 electrones, aquí arriba, ¿sí? 100, 101, y nos pone una pequeña nota, ya va que no sé por qué ahora no se me trabó, ah, ok, una pequeña nota aquí abajo, notas, donde nos dice los estados de oxidación de los elementos 109, 110 hasta el 118 son predicciones. Las configuraciones electrónicas de los elementos 105 también son predicciones. Pero voy a mostrar aquí algo muy interesante, que el mismo artículo nos lo explica. A ver, bien, vamos a ir aquí a la... Ya va, que ya se me quitó la pantalla que tenía puesta. Un segundito, perdónenme, Sigue adelante, Pablo, tranquilo. ya aquí la tengo. Que los controles del Zoom a veces me tapan. Miran lo que nos dice aquí en esta parte. Dice, la tabla periódica, perdón, aquí, se han descubierto o sintetizado todos los elementos del número atómico 1 al 118. La UAPAC, que es la que se encarga de la tabla periódica completa, confirmó estos elementos el 30 de diciembre del 2015 y sus nombres y símbolos oficiales se hicieron públicos el 28 de noviembre. Los primeros 94, esta es la parte que quiero resaltar, los primeros 94 existen naturalmente, ¿sí? Y repito lo que nos estaban diciendo en el libro Urantia, y creo que sería lo ideal cambiar de una vez aquí el compartir para poder que quede el contexto. Esta. En Orbontón nunca ha sido posible reunir naturalmente, ¿sí? Esa es la clave aquí, más de 100 electrones. Nos volvemos a la tabla periódica y dice, los primeros 94 existen naturalmente, aunque algunos solo se han encontrado en cantidades pequeñas y fueron sintetizados en laboratorios antes de ser encontrados en la naturaleza. Los elementos con números atómicos del 95 al 118 solo han sido sintetizados en laboratorios. Allí también se produjeron radioisótopos sintéticos de elementos presentes en la naturaleza. Los elementos del 95 al 100 existieron en naturaleza en tiempos pasados, pero actualmente no. La investigación para encontrar por síntesis nuevos elementos de números atómicos continúa. Quiero resaltar que aquí hay una parte, estos controles de Zoom me interrumpen. Ajá, aquí hay una parte que podemos ver donde está la parte de discusiones. Y en la parte de discusión nos dicen alguna aclaratoria que me parece súper relevante, que es la siguiente. Este, Aquí está. Los nuevos elementos que aparecen son artificiales y su vida media es muy corta, desde los femtosegundos, 10 a la menos 15, a décimas o centésimas de segundos, ya que son muy inestables. ¿Por qué quería mostrar esto? Porque, repito, no hay una contradicción con respecto al libro Urantia. El libro Urantia nos dice claramente que incluso en todo el superuniverso de Orbontón no se han podido mantener de manera estable y natural más de elementos con más de 100, ¿sí? Aquí lo han logrado, pero evidentemente es inestable, existe por segundos, es algo forzado. Por eso la palabra clave ahí era natural. Aunque tengo más comentarios, voy a esperar para ir, que vayamos avanzando. Dale, entonces le damos la palabra a Marcelino y volvemos contigo. Marcelino. Gracias, un gran abrazo para todos. Estimado Jota, felicitaciones porque de verdad el tema, tal como comentó Pablo, sumamente interesante. Solo la última parte pude captarla porque tenía dificultades por acá. Entonces, mire, estimado Jota, solo tengo un aspecto que no sé, de todas maneras, me recuerdas, hermano, si hay alguna cita, pero no he escuchado citas que se refiera propiamente a la palabra agujero negro.
o agujero oscuro. Sin embargo, yo tengo entendido, claro, pueden haber otras formas de realidad oscura o materia oscura, pero hasta ahora lo que yo he podido captar como materia oscura, o sobre todo lo que a ellos se refieren, de estas islas gigantes oscuras, pues tienen que ver con soles muertos y son sólidos, no son agujeros, son sólidos. Pues uno de esos soles muertos fue el que se acercó a nuestro sol y le robó un pedazo de materia solar. Y entonces, efectivamente, dice acá que, claro, el sistema se llama Angona, ¿no? Y por supuesto, si están activos en una determinada época, indiscutiblemente tienen planetas. Y cuando ya mueren y que de alguna manera se queman y se consolidan o se van transformando pues en materia, definitivamente en materia sólida, definitivamente mantienen esos planetas girando alrededor de ellos, como el caso de Angona. Dicen aquí en el documento 57 de la sección 5, página 655, dice que el enorme sistema Angona, que se aproximó a nuestro sistema solar, dice que su centro era el centro de este gran sistema era un gigante oscuro del espacio sólido, habla sólido, altamente cargado y poseedor de una tremenda atracción de gravedad. Entonces quería solo comentar eso y de verdad, hermano, que estas jornadas que tú compartes no solamente amplían y ayudan a comprender mejor la revelación, sino dan muchísimos datos científicos que uno pues no ha logrado enterarse de ello. Así es que nuevamente felicitaciones, hermanito. Gracias, Gracias, Marcelo. Marcelino. Efectivamente, el libro Urantia no habla de la palabra exactamente agujeros negros, sino que habla de cuerpos oscuros. Pero la descripción que hace, la descripción es una muy cercana a lo que es la descripción que hace la ciencia con respecto a lo que es la materia oscura. Porque mire que lo que hacen los cuerpos oscuros, según Urantia, es equilibrar, ayudar a estabilizar la materia visible como tal. Entonces, es justamente la que sostiene a la materia brillante. Entonces, sí es, aunque no es el nombre exacto, sí, la descripción sí obedece a lo que es la materia oscura. Perfecto, mil gracias. Pablo, continuamos contigo. Gracias. Quería mostrar aquí otra cita. A ver, dice, y J lo mencionó, dice en esta parte, en el sistema de Satania, el centro de poder asignado ocupa una isla oscura del espacio, isla oscura del espacio, ¿sí? Lo que llaman en el libro Urantia islas oscuras, evidentemente, cuando uno ve todo el contexto en el que lo dan, las funciones y todas esas cosas, compagina perfectamente con los agujeros negros, ¿sí? Como lo llama la ciencia. Y por eso ahorita decía J. Musa que le parecía sorprendente que un agujero oscuro pudiera estar como centro de un sistema, vamos a llamarlo sistema solar, ya que alrededor hubiesen planetas, ¿sí? Que parecía interesante y en efecto, en el libro Urantia nos hablan así en ese sentido de las islas oscuras. Pero quiero hacer una diferenciación de estas islas oscuras del espacio con respecto a la materia muerta, ¿sí? Las islas oscuras del espacio, digamos, llevándolo hacia la ciencia, serían los agujeros negros. Y en esa parte donde nos dicen que nuestro sistema el centro es una isla oscura. De hecho, nuestra ciencia ya está avanzando hasta ese punto. Fíjense que aquí, cuando trato de buscar, aquí, y no voy a poner el sonido para no violar derechos de autor, porque lo estamos sacando de YouTube. Entonces, solamente voy a mostrar la gráfica, ¿no? Aquí nos estamos, el video. Aquí nos están tratando de mostrar que en efecto, ¿dónde está la isla oscura o el agujero negro que está en el centro de nuestro sistema, según Urantia? Pero como este es el agujero negro más cercano que han encontrado nuestros científicos hacia el Sol, pues podemos suponer que hacia ese lado es donde queda ese mismo agujero negro que sería el centro de nuestro sistema local, ¿no? Ahí es una simple gráfica que nos está mostrando que el agujero negro está
lo está circundando un sol, una estrella. ¿Ok? Era eso lo que quería mostrar en ese sentido. Ahora voy a ir hacia otro lado. Vamos a hablar, pero no, a ver si hay otras manos levantadas para no... Ya va para Una acá. preguntita pequeñita, Pablo. El Ujú. agujero oscuro, mi mente, ¿no? Como no sé nada de esto, el agujero oscuro para mí es algo vacío. Cuando ya me hablan de una isla oscura, yo ya me imagino materia. Entonces, cuál es allí la diferencia? ¿O es materia? Según Urantia, que de hecho es bastante compatible con lo que dice nuestra ciencia, es una congregación de materia que se ha compactado tanto que cuya densidad es supremamente alta. Es tan alta que un centímetro cúbico puede pesar varias miles de toneladas, porque es materia total y completamente condensada. Por eso la fuerza de atracción de esa cantidad de materia condensada allí es tan fuerte que ni siquiera la luz es capaz de escapar, y por eso lo llaman agujero oscuro, agujero negro, o en el caso Urantia, isla oscura. ¿Sí? Ok, Para gracias. complementar, imagínate, Angelita, que si una estrella es atraída por un agujero negro y la absorbe, esa luz que viaja a 300.000 kilómetros por segundo ni siquiera es capaz de salir de ahí. Y que se supone que la luz es lo más rápido que hay hasta ahora conocido. Entonces, imaginen cómo serán las densidades tan altas que tiene un monstruo de estos, porque son monstruos que tragan materia. Ujú. Perfecto, me queda claro. Mil gracias. Adelante, Pablo. No, lo otro que quería comentar era sobre lo de la materia oscura, ¿verdad? Para diferenciarla de la De los isla cuerpos oscura. muertos. Ujú. Entonces voy a mostrar también otro aquí, otra parte de un video, nuevamente igual sin audio, para no violar derecho de autor, pero que nos sirva de manera ilustrativa. Nos está mostrando, voy a poner una pausa, aquí una galaxia que están observando hacia afuera, hacia el espacio exterior, ¿sí? Y la ciencia se pregunta, pero ¿cómo es posible que estas estrellas que están más lejos del centro galáctico se muevan a tal velocidad? No, no es comprensible desde el punto de vista de la ley de relatividad. Entonces ellos especulan que alrededor debería haber una cantidad de materia oscura porque no se ve, ¿verdad? Es invisible, y es una especulación porque es la única forma que dentro de la ley, dentro de las leyes de la relatividad, se pudiera entender cómo las estrellas que están tan alejadas del centro galáctico pudieran moverse a esa velocidad. Entonces, ellos especulan que toda esa parte que está aquí marcada, aquí está explicando, ¿verdad? Que de acuerdo a lo teórico debería de moverse mientras más lejos del centro, más lento. Eso es lo teórico. Ahora, ¿qué es lo que ellos observan en la realidad? Ya lo van a mostrar ahorita. En la práctica. En la práctica están viendo que entonces lo que está más alejado se está moviendo también a una velocidad vertiginosa y dice, esto no puede ser, contradice las leyes, ¿verdad? Entonces, la única forma de que nuestra ciencia trata de explicarlo es que ahí está la galaxia, pero rodeando la galaxia, completamente rodeando la galaxia, hay una cantidad de materia que genera una masa impresionante y ejerce una fuerza sobre la galaxia que entonces puede explicar por qué se mueve las que están tan alejadas, por qué se mueven a esa velocidad. Como nuestra ciencia no lo entiende y tratan de generar hipótesis, ellos dicen, bueno, esa es la energía oscura, ¿sí? Perdón, la materia oscura. Tiene que haber una cantidad de materia alrededor de eso y que no conocemos, y por eso lo llaman así, materia oscura, que ejerce una influencia sobre esa galaxia y lo mueve. Pero Urantia nos dice algo muy interesante. Urantia nos dice que cuando se están haciendo la formación de las galaxias, que todavía no responden a la gravedad lineal, quienes mueven todo eso son los organizadores paradisíacos de la fuerza. Entonces, claro, es para nosotros, para nuestra ciencia, procesar que hay unos seres con esa capacidad de poder movilizar esas gigantescas masas de las nebulosas para volverlas a girar, para nuestra ciencia no es nada fácil de procesar. Por ahora, ellos dicen, no, lo que hay es una materia oscura invisible que no conocemos y que está moviéndolo. Ahorita cuando tenga otra oportunidad sigo con otras cositas. Pero Pero entonces la ciencia lo que nos dice es que hay movimiento mientras que haya gravedad. Por lo tanto, como en estos no hay gravedad, ¿sí? Entonces ahí es donde entran nuestros, ¿cuáles? Los controladores para, físicos. para, poner, para ponerlo más en contexto ahí de lo que estás diciendo, para terminar la idea. Entonces, no sé si se ve. Imaginémonos que mi teléfono la,
perdón, que se destapó aquí. Es la galaxia, ¿verdad? Debo quitar el fondo para poder explicarlo. Un segundo. Ok, imaginemos que el teléfono es la galaxia, ¿sí? Entonces, aquí está el centro galáctico. La ciencia de nuestra dice que si una estrella está más lejos del centro, pues tiene que moverse más lento. Así como, por ejemplo, Plutón, que nos estaba mostrando ahorita J. Musa, ¿verdad? O un LP. Perdón. Tienes un disco de larga duración, el exterior es más lento que el centro. Exactamente, es más lento que el centro, ¿verdad? Pero Pero ellos aquí cuando... pasa lo contrario. ¿Cómo? Pero en este caso las observaciones dicen que todo el conjunto gira a la misma velocidad. Exacto. Entonces ellos dicen, esto contradice la ley de la relatividad, porque la contradice. Entonces, como la contradice, la ciencia tiene que tratar de explicarlo desde el punto de vista de la ciencia, con las leyes que utilizan. Y dicen, no, aquí la única forma es que tiene que haber una masa enorme alrededor, que Ujú. esa masa enorme ejerce una influencia sobre estos cuerpos y permite que se muevan a esa velocidad. Y por eso Pero está la hipótesis o la teoría no de se ve, entonces esa masa es una masa oscura, no se ve, no emite luz. oscura. Es Por eso lo llaman correcto. así, la masa oscura. Ujú. Es eso, básicamente. Entonces, claro, Urantia sí nos da una respuesta, pero pues es una respuesta de revelación, no de la ciencia todavía. Esther, bienvenida. Haz tu pregunta. Hola, Jota, excelente, muchísimas gracias. Muy ilustrativo y muy interesante el tema. Em, bueno, respecto a ese tema de la materia oscura, entonces, bueno, mi pregunta tiene que ver es con el tipo de materia de la que está hecha entonces los seres intermedios. ¿Es esa misma materia oscura o es una materia diferente? Yo entiendo o tenía entendido, de acuerdo a lo que había leído de los seres intermedios, que, bueno, perdóneme si de pronto me salgo de allá, de afuera y me vengo para acá adentro, pero tenía entendido que los seres intermedios, un tipo de materia que no reflejan la luz, por eso no podemos verlo. Si es eso, si es por eso o es otra explicación el tema de los seres intermedios. Ahí tiene que ver es con la vibración. O sea, mire que la materia tiene diferentes estados, pero ahí lo que cambia es la vibración. En este caso, los seres intermedios tienen otro tipo de vibración, por no lo podemos ver. Eh, Dicen que al lado de cada ser humano puede haber un ángel, no puede haber una cantidad de entidades que pueden estar acompañándolo, pero no lo percibimos, porque no estamos a la altura de esa vibración. Pero los reveladores sí dicen claramente que los seres intermedios no son seres espirituales, son seres No, materiales. materiales. Sí, entonces, diferente es que nuestro ángel serafín guardián puede ser un ser espiritual, es otro tipo de vibración, otro estado de la materia, pero ellos sí se refieren a los seres intermedios como seres materiales. Entonces, yo siempre lo asociaba con que era un tipo de materia, la que llaman antimateria o la materia oscura, que no refleja el tema de la luz, ¿no? No sé, No, tocaría pues, como ser un si fuera poquito, antimateria, aniquilarían el planeta. bueno, Porque la de materia, acuerdo, la materia y la antimateria se, chocan, se, sí. se repelen y se contrastan hasta aniquilar. Son lo mismo, es lo que cambia la vibración. Marcelino nos va a decir algo, ¿cierto? Adelante, Marcelino. Gracias, gracias, hermanito. Bueno, amigo, con respecto a lo que está diciendo, hasta ahora en el libro de Durantia sí se habla de seres materiales, hijos materiales, pero los Adanes y las Evas, hijos materiales. En el caso de los seres intermedios, están claramente establecidos que no son seres eh, celestes de origen en las divinidades o en el caso de seres que los hayan creado, son de origen terrestre, pero no he escuchado que los seres intermedios sean seres materiales, son seres sutiles que los reveladores dicen que no son de la realidad morontial, no se llaman morontiales, pero tampoco se llaman terrestres, físicos, simplemente son seres invisibles, pero de origen planetario.
de origen planetario, no son de origen divino directo, como el caso de los serafines, querubines y sanobí. Y lo que dice J es claramente real o claramente cierto en cuanto a que son otras vibraciones, son realidades que están en otros niveles que no pueden captar nuestros sentidos físicos. Y con respecto a lo que se comentó del peso de algunas de las estrellas que ya están de alguna manera muriendo o están perdiendo cada vez más brillo, dice en el documento 41, sección 3 de la página 458, dice, no todas las estrellas son sólidas, pero muchas de las más antiguas lo son. Algunas de las estrellas rojizas que brillan ligeramente han adquirido una densidad en el centro de sus enormes masas que podría ser expresada diciendo que 1 centímetro cúbico de dicha estrella, si estuviera en Urantia, pesaría 176 kilos. No toneladas. Yo no escucho, no, por lo menos, claro, la ciencia pudiera hablar algo de eso, pero acá el máximo número, máximo peso que aparece durante, que yo he podido leer, son los 176 kilogramos por centímetro cúbico. Entonces quería compartir eso. Marcelino siempre tan literal, pero efectivamente la ciencia ya ha demostrado que las estrellas neutrónicas son aquellas, por decir, la ceniza de las estrellas ya moribundas y que se ha condensado tanto la materia, está tan densa que ponen el ejemplo de que una cucharadita pesa 5 toneladas aquí en la Tierra, o sea que es demasiado denso. Osvaldo, ¿nos iba a hacer algo? Ok, ok, J, disculpe Osvaldo, ok, J, eso lo agradezco mucho, hermanito. ¿Por qué? Porque son datos de la ciencia, ya no son datos urantianos, y eso es enormemente favorable para nosotros. Así que muy interesante. Osvaldo, un gran abrazo y adelante. Gracias, Marcelino, y buenas noches a todos. Bueno, yo solo quiero comentar en primer lugar, pues felicitar a J. Musa porque ese tema es apasionante y yo creo que somos muchos los urantianos que estamos interesados en ese tipo de temas científicos. Yo no voy a comentar nada con respecto a aclaraciones y cosas por el estilo, pero sí voy a dar mi opinión. Y es que el libro de Urantia es indiscutible que revela muchísimas cosas que todavía no han sido comprobadas por la ciencia. Están en vía de comprobación. Y día a día los científicos, y ahora con esa ayuda del nuevo telescopio que tenemos, que reemplazó al Hubble, el James, que está en el espacio y con esas capacidades que tiene, se han ido también desdibujando muchas teorías viejas, que el libro de Urantia ya las menciona. Entonces, en mi opinión, pienso que apenas estamos rasguñando la cantidad de cosas que el libro nos revela. Acordémonos que tenemos, pues no nosotros, o bueno, sí, nosotros también, pero no aquí, 1000 años para que la revelación se manifieste y el ser humano en su evolución, si es que esa evolución continúa, pues seguramente va a descubrir muchas cosas. Quería decirles eso y agradecerles y agradecerle a Jotica, muchas gracias a todos. Debo retirarme. Un abrazo para todos. Maravilloso tema, maravilloso. Hay que volverlo a ver. Y lo más seguro es que en el futuro van a venir actualizaciones del libro de Urantia. Eso es indudable. Bueno, entonces, ¿qué hora es? Continuamos con lo último de Pablo. Pero déjame hacer, por favor, una aclaración, Angelita. Es que Claro, los muñeca. reveladores sí dicen que los seres en el documento 38, seres intermedios secundarios, es el grupo más material de estas criaturas, o sea, sí son materiales. Y los primarios dicen, es el grupo más espiritual, o sea, los primarios son un poco más espirituales que los secundarios. No Sí, sé, yo porque entiendo que sí son efectivamente, materiales, Marcelino. Gracias. Así es, Esther, no, más material porque se acercan al humano.
son los más cercanos al humano, los más cercanos a la materia humana. En cambio, los primarios son más cercanos a la O sea, realidad espiritual. A Pero la realidad- Marcelino, en otra parte dicen que los seres materiales pueden mover la materia y que la materia se sí, mueve por más materia. Entonces, claro, eh, ellos tienen eh, esa ese, capacidad, Esther. y que ellos Ellos se tienen esa puede, y capacidad. que ellos, claro, y que ellos se pueden materializar y dejarse ver. Por Entonces, supuesto, fíjate que sí son materia, Marcelino, porque de qué otra manera podrían hacerlo. pero no como la nuestra, no materia como la nuestra. para que quede más, Obviamente. para que quede más asustada, Esther, los seres intermedios son metamorfos, son capaces de cambiar su forma, Se pueden presentar como Jotamusa también un día de así, estos. y llenos de puro brillo. O como una flor tan linda como este. Eso sí. Bueno, damos entonces a Pablo ya el último Ah, espacio de tiempo. Bueno, te comento aquí algo rapidito, justo de aprovechando que el comentario que hizo J. Mus ahorita de lo de la ciencia. Claro, nuestra ciencia puede estar equivocada porque estos son solamente cálculos, ¿verdad? Mira, este, por ejemplo, es un proyecto de la Unión Europea y dice las densidades en el núcleo de una estrella de neutrones, que es lo que él acaba de decir, se eleva a 100 millones de toneladas por centímetro cúbico. Por supuesto, estos son datos estimatorios solo de la ciencia, que puede estar total y completamente equivocada, porque ellos no llegan allá a la estrella de neutrones a poder pesarlo, sino que es un cálculo, ¿no? Es un cálculo de lo que ellos consideran. También quería mostrar algo aquí, porque es que la presentación tuvo muchos frentes y me parece súper importante, por eso me parece tan bonita. Este, a ver, aquí nos está mostrando una imagen de un agujero negro y que alrededor hay varias estrellas, ¿sí? De manera de que puede servir esta gráfica como el ejemplo de que en nuestro caso, en el sistema local nuestro, hay un agujero de gusano o una isla oscura de gravedad en el centro de ese agujero y puede mantener esas estrellas de manera estable. Me pareció muy interesante la acotación que hizo aquí J. Musa con lo de los cromosomas, ¿verdad? Porque si vemos aquí la tabla de cromosomas, vemos que está el Y y está el X, pero yo también estoy de acuerdo en esa apreciación que él hace, de que digamos, si cada uno de estos pares son espacios, ¿verdad? Ya hay 22 espacios, entonces hay un espacio exclusivo para la Y y hay un espacio exclusivo para la X, que serían entonces 24, que en un caso pueda estar uno inactivo, ¿verdad? Por decirlo de esa manera, o nulo, y eso es lo que hace la diferenciación sexual, perfecto. Pero también estoy de acuerdo en que se pueden contar como 24. Y aquí voy a buscar una foto traté de buscar una imagen de un mundo arquitectónico, este, y lo que quiero resaltar es que en este caso, en esta gráfica, están dando una imagen como si aquí hubiese un reflejo. Si se dan cuenta de que hay un pequeño reflejo de luz y de aquí de luz. Pero sabemos que los mundos arquitectónicos no tienen soles cercanos normalmente, o sea que no hay capacidad de reflejar la luz. La luz tiene que venir internamente del planeta y por eso se hace invisible desde afuera, ¿no? Era solo eso porque de resto pues todo estuvo fabuloso, pero hasta ahí ya se me acabaron los comentarios a mí. Ah, con una cosa con lo que dijo Esther. Sí, nos dicen los reveladores que cuando nos están hablando de los que están más cercanos a nosotros, nos dicen, por ejemplo, están hablando del querubín morontial, que empieza a bajar la escala después el compañero morontial, el querubín morontial, y los más cercanos son los seres intermedios. Lo que pasa es que el revelador no nos dice específicamente dentro de qué sustancia, vamos a decirlo así, se encuentran los seres intermedios. No nos lo dice. Pudiera ser en una frontera entre la materia que nosotros conocemos y la morontia, no lo sabemos, es especulativo totalmente decirlo, pero sí nos dice que son los más cercanos a nosotros y pues nosotros somos materia, ¿no? No sabemos si ellos están compuestos de alguna materia que está fuera de nuestro rango de visión o está ya en un nivel de sustancia morontial, porque es que recordemos que el origen de ellos es primero por los supermortales que ya eran ciudadanos morontiales en el sistema cuando vinieron, ¿no? Y dicen que los primeros seres intermedios primarios fueron la unión no sexual de esos ciudadanos de los supermortales. Y en el caso de los segundos, nos dice que primero fue de Adamson, uno de sangre violeta pura, junto con una nodita que también tenía sangre de los supermortales, por supuesto. Trata. Entonces,
Ajá. Entonces nos queda a nosotros complicado poder ser conclusivos porque no nos lo dicen los reveladores, pero uno estima que sí son seres de materia, pero no sabemos qué tipo de materia son. De acuerdo. Ah, Aunque Ángel, adelante, Esther, adelante. dice, los seres intermedios primarios se asemejan más a los ángeles que a los mortales y las órdenes secundarias son mucho más parecidas a los seres humanos. Así es. Ajá. Sí, lo que acaba de decir Pablo es muy interesante porque acordémonos que el caso de Aranzón y Rata, fueron dos, es decir, ocho de las hijas y 8 de los hijos se hacían invisibles y eran materiales, pero se hacían invisibles. Entonces, puede tener cierta razón, Esther, por lo siguiente, porque la unión de esas 8 parejas que se podían hacer invisibles a su voluntad y eran materiales, totalmente materiales, entonces dieron los 1984 seres intermedios secundarios. Entonces pudieras tener tu razón de que tienden a una realidad material, aunque son invisibles, porque fue producto de estos 8 parejas que se podían hacer invisibles a su voluntad. Hijos de Danzón e hijos de Rata. Podemos agregar que esas 8 parejas murieron. De hecho, Claro, claro, otros. claro. En todo caso, hablar desde la ciencia del libro Durantia es algo muy apasionante, es algo que le invita a todos a mirar que efectivamente el libro se ha adelantado en muchos conceptos, en otros ya está a la par con la ciencia porque la ciencia ya está demostrando lo que Durantia planteó. Así de que es otro elemento más para creer en esta revelación como una información que vino a cambiar el pensamiento de la humanidad y en un crecimiento exponencial donde va a primar la verdad, la belleza y la bondad. Muchas gracias a todos. Bueno, yo quiero agradecerte totalmente, nuevamente J. Musa, a Pablo, a Marcelino, a los que intervinieron. Y quisiera invitarte, J, a ver si de pronto en julio, ya finalizando julio, nos pudieras ofrecer otra parte de esta gran investigación que tú has hecho, porque realmente sí es un tema encantador y poco profundizado en Urantia, porque nos estamos yendo mucho todo lo que es a la parte de la ajustadora, la parte espiritual, y dejamos de lado esto que también es revelación, esto también está dentro del contenido de la revelación. Como no muchas personas podemos estar en esta actividad, estar investigando, nos invito a todos, digo, nos invito que lo hagamos, investiguemos más, leamos. Hay muchos videos, hay mucha información para de pronto no quedarnos cortos en lo que ya sabemos o encasillarnos únicamente en la quinta revelación, porque ahí vemos que lo que está mostrando la ciencia ya lo ha contemplado la revelación, pero ya se están viendo otras cosas más a partir de 1930 para acá, porque es que ya vamos para 100 años, ¿verdad? Ya estamos en el 2024. Entonces, la energía también se convierte, ¿no? Sería muy bueno también que todos estudiáramos. Nos invito nuevamente, y digo, nos invito a que tengamos más instrucción al respecto. En julio entonces te invito, Jota. Y si alguien quiere agregar algo más, es el momento porque ya vamos a cerrar el espacio. Gracias a Otamusa por la presentación. Igualmente, J. Musa, acuérdate, J, que es muy importante, hermano, esa posibilidad que tú tienes, esa apertura y esa capacidad que tienes para tomar todos estos datos científicos, pero también es importante compaginarlo con Durantia, de manera que piensa que ese trabajo tuyo, extraordinario, con el trabajo que se puede hacer para compaginarlo con lo que va diciendo Durantia, es extraordinariamente importante. Así es que de verdad, muy favorable, estimado J. Gracias, Marcelino. Y Pablo, a ti también te invito porque yo sé que este tema te apasiona. ¿Cómo me parece un mano a mano de ustedes dos? No, quedamos hechos. Vendemos todas las boletas. Ay, sí, se nos llena este teatro, este escenario. Bueno, una feliz noche para todos. Piénsalo, Pablo, piénsalo, piénsalo, piénsalo.
Y muchas gracias nuevamente a todos por haber estado acá. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Un abrazo a Y todos a Lucy. la distancia. Un abrazo a todos.